Ya jóvenes, voy a hacer la configuración completa de los routers. Algunos ya la han hecho. Por allá don Alexi la tiene lista. Por allá Leandro la tiene. ¿Quién más la tiene lista? ¿Hacen el enrutamiento? Christopher también, ¿está listo? ¿Ya? Así que felicitaciones a los que la tienen lista. Y los que no, voy a hacer el repaso nuevamente. ¿Ya? Se puede ganar un adhesivo Red Hat. Se puede ganar un adhesivo Red Hat. Yo no sé la capacidad el cliente antes de instalarle un navegador. A mí me parece que no es relevante. Ya. Entonces, con respecto al cliente, los que están más avanzados, ¿cierto? Los compañeros que van más avanzados, necesito que suban lo siguiente al Windows 7. Suban la carpeta que se llama Flex 3 Adobe Developer. ¿Ya? Que iba en la materia que yo les pasé. Cuando les entregué la materia, hay un software que se llama Flex Adobe Developer. Y lo suben con carpeta compartida. También tienen que subir la carpeta que se llama OS Commerce. Todo esto al cliente. ¿Ya? Y Adobe Flex Developer y OS Commerce. OS Commerce es un carro de compra que vamos a hacer a modo de prueba. Y Flex Developer es un software para hacer programación, ¿cierto? XP, con sincronización de base de datos. Y con respecto a los software para, ¿cierto? Para administrar, el FileZilla tiene que estar instalado y por lo menos un navegador web fuera del Explorer, que sea el Mozilla o el Chrome. Y pueden ocupar la versión que se llama offline. Offline, ¿ya? Entonces la carpeta Flex Developer y el OS Commerce, que es un carro de compra que viene comprimido. Eso es lo que necesitamos. Y el resto hacer las pruebas para ver o verificar que puedan llegar al servidor Linux. Hasta ahí eso. ¿Ya? Entonces yo voy a seguir ahora la configuración restante que van a hacer los routers. Los tengo de cero. Se llaman router. No tienen nada configurado. Y vamos a hacer el primero. ¿Ya? El primer router. El primer router de la izquierda se llamaba Curicó, ¿cierto? Primero, ¿cómo le agregaba nombre al router? Comando. ¿Se acuerdan? Hostname. Curicó. Voy grabando, un DoBride, ¿cierto? Voy grabando. Y debo darle IP a la tarjeta, ¿cierto? Fast Ethernet 00 con la IP 192.168.1.1 máscara 24, que esa va a ser la dirección de gateway para todos los equipos que pertenecen a la red granja de servidores, ¿cierto? Esa va a ser su puerta de enlace. Entonces, si no estoy seguro cuáles son las tarjetas que tienen el router, ¿cierto? Yo hago un comando para ver las tarjetas. El comando es show IP interface brief, ¿cierto? Y ahí me dice que debería tener instalada la fase del NET00, debería tener la fase del NET01, que esas vienen, ¿cierto?, por defecto, y las que agregaron ustedes en un momento de la instalación, las que se llaman la WIC2T, ahí están presentes la serial 00 y la serial 01, ¿sí? Entonces vamos a configurar la fase del NET00 en el router Curicó, ¿ya? Entonces entramos en modo de configuración, configure terminal, entramos a la tarjeta, interface, fase Ethernet 0/0, ¿cierto? Y asigno la IP correspondiente. ¿Cuáles eran los comandos para asignar IP? ¿Se acuerdan? Necesito asignar esa IP. Esa IP. ¿Cómo le doy la IP al router? IP address 192.168.1.1 máscara 24. ¿Ya? Y luego la tarjeta, activarla. No shutdown. No shutdown. ¿Ya? Y también debo agregar la dirección IP a la tarjeta serial del router, a la serial 00, y vendría siendo esa IP. ¿Ya? Entonces, entro a la tarjeta serial 0/0, la levanto con un comando no shutdown
¿cierto? Y le doy la IP, que vendría siendo la 8001. ¿Cuál es la máscara 30? La máscara de... 252. Eso, muy bien. 252, ¿cierto? Y este equipo va a ser el DCE, él va a sincronizar. ¿Qué más le agregamos a la tarjeta? ¿Algún comando más? Era Clock rate, muy bien. 9600. Ya está listo. Está listo en la parte de las tarjetas de red. Y vaya grabando. ¿Ya? Va al otro router, ¿cierto? A router Santiago. Y va a hacer algo similar. Recuerden ir grabando cada rato, ¿cierto? En los routers. Vayan grabando un do write, do copy RS, ¿cierto? En caso de que se vaya a reiniciar el equipo. En el router Santiago también tiene dos tarjetas de red, tiene una serial 00 y una fase del net 00. Entonces vamos a comenzar con la fase del net del router Santiago, que vendría siendo la IP 192.168.100.1. 100.1. Interface, fase del net 00, con la dirección IP address 192.168.100.1 máscara 24 y levantar la tarjeta de red, no down. Y luego ir a la tarjeta serial 00 que va a conectarse con el router Curicó. Y como dijo por ahí su compañero, también tiene máscara 30, ¿cierto? La máscara 30, 252. ¿Ya? La diferencia que el equipo que nosotros definimos como DTE o el otro equipo no lleva el valor correcto. Solamente uno, ¿cierto? Solamente una interfaz. Nada más que eso. Ahí tenemos ya, por lo tanto, la dirección IP de los routers. Pero ¿qué nos falta ahora? Hay que configurar un protocolo de enrutamiento que se llama RIP. ¿Ya? Que es para que el router Curicó muestre sus redes al router Santiago y Santiago a Curicó. Entonces, aquí nosotros siempre nos hacemos la pregunta: ¿qué redes conoce cada dispositivo? Ya. Pregunta: ¿cuál es las redes que conoce Curicó? ¿Cuántas redes conoce? Ellos están ahí claritas, están al lado. Conoce la red, ¿cierto? 1.0, que va a la granja de servidores porque está conectada hacia él, y conoce la otra red, que es la 8.0.0.0, porque comparte con Santiago. ¿Y cuál red no conoce? La de los clientes remotos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el protocolo? Se hace que el router muestre sus redes. El otro router muestra también sus redes y entre ellos después comparten esa información. ¿Ya? Por eso es bueno que noten en la topología en este caso para ir declarando cuáles son las redes propias de cada equipo. ¿Cómo se habilita el protocolo RIP? No funciona 64 bits, ¿cierto? ¿Ya? Se habilita con el protocolo, con el comando router. ¿Qué más venía? Router RIP. Luego la versión 2 y luego las redes. Y aquí uno dice qué redes conoce cada router. Router Curicó, pero router Santiago.
router Curicó conoce la red 192.168.1.0 y conoce la red 8.0.0.0. Redistribute static y no auto summary. Y terminamos. Entonces están los dos últimos comandos del enrutamiento. Y obviamente vaya grabando cada ciertos minutos. Y en el router Santiago se hace algo similar. Router RIP versión 2. Y en este caso las redes que conoce Santiago son la 192.168.100.0 y la red 8.0.0. Y listo. Redistribute static, no auto summary. ¿Ya? Ahora debería estar en condiciones de probar conectividad, ¿cierto? De cliente a servidor. Ya está listo el enrutamiento. De hecho, los routers usted no tiene que hacer nada más. Nada más con los routers. Solamente después encenderlos para cada taller. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver si llegamos con el cliente hacia el otro extremo. ¿Cierto? Y ahí empezamos a llegar. Estas son las pruebas que tienen listos los compañeros. Llegan al servidor del otro lado, ¿cierto? Ahí llegamos, al 1.2. La máquina, la cortafuegos Vicente, el cortafuegos la máquina, después de ponerle la dirección la medición. Verifica si es que te vi probando hasta el router. ¿Hace bien el router? Ojo, las pruebas que tienen que ir a hacer siempre son escalables. No se pongan a hacer un pin al otro extremo. Pero ¿a dónde? ¿A dónde no llega ahí? ¿Cuál es el primer pin que debería hacer yo? Llegar ahí, Al router. a la puerta de enlace. Si no llego ahí, el problema tiene que estar entre ellos dos, ¿cierto? Ya, si llego a esa dirección, ¿a cuál voy después? Al siguiente. A la siguiente interfaz. Ya, si llego a esa, después voy a esa, a la otra y finalmente al servidor. Entonces cuando lo primero que hacen es hacer un ping al servidor del otro lado y se frustran un poco porque se no llega, pero ¿dónde estará el problema? ¿Cierto? El problema puede estar desde acá. Hay que empezar a resolverlo, ¿cierto? Ver dónde no llego. ¿Ya? Don Christopher, ¿con qué comando yo puedo saber cuáles son mis rutas por donde pasé? Hay un comando del cliente. Por ejemplo, yo hice un ping y me aseguré que llegue al servidor. Y este comando, El tracer. tracer, ¿cierto? ¿Para qué me sirve el tracer? Para ver las puertas por donde ha pasado. Claro, ¿por qué ruta voy pasando? ¿Por qué router y por qué dirección? Me indica todo el camino, los saltos. Entonces me dice que voy a pasar, ¿cierto? Por el primer salto que siempre va a ser mi puerta enlace, mi gateway. Después me dice que voy por otra interfaz del router, ¿cierto? Voy por la 8001, ¿cierto? Después llegué finalmente a la dirección. ¿Cuántos saltos tuve? 2 saltos, porque la última dirección es la del host final que llegue al servidor. ¿Pasé por 2 cuántos routers? Por 2, ¿cierto? Eso es lo que indican. Pasé por un router, por 2 routers y llegué al host final. Dice que son 3 saltos, pero en realidad son 2. El tercer salto es el destino al cual llegamos, ¿cierto? ¿Por qué router pasamos? Y de vuelta, ¿puedo hacer lo mismo con el servidor? También, ¿cierto? Con el servidor también podría probar cómo llegó el cliente. También podemos hacer pruebas y ver si llegamos en el sentido inverso, ¿ya? Pueden ser con los ping o también pueden ser con los tracers. Y el último desafío para los que están listos
El último desafío para los que están listos sería ver, ¿cierto?, la página web por defecto del servidor. Deberían ver la página Apache, ¿cierto? ¿Qué más deberían ver? ¿Cierto? Además de ver la página web, deberían ver o entrar por phpMyAdmin si pueden ver el motor de base de datos para que empecemos a configurarlo. Yo creo que funcionará con inicio. Y deberíamos estar hasta ahí, ¿cierto? Deberían ver el inicio de phpMyAdmin con MySQL. Eso deberíamos tener. ¿Cómo compruebo que puedo subir archivos desde el cliente? FileZilla, ¿cierto? Entonces voy con FileZilla, ya sé que puedo ver la página web por defecto, sé que puedo entrar al gestor de base de datos y me faltaría ver la conexión por FileZilla para ir viendo ya todos los detalles. ¿Ya? Con FileZilla, ¿cómo nos conectamos, Christopher, ahí? ¿Es la IP del servidor? ¿Qué más viene? ¿Cierto? ¿Es ROT o no ROT? No, ROT no tiene permiso remoto. Tiene que ser el otro usuario con el que usted instaló el servidor. ¿Y qué puerto? 21. No, aquí, ojo, 22. es 22. Aquí es 22. ¿Cierto? Me dice que es cifrado. Me advierte y debería ver, ¿cierto? ¿Qué carpeta? Var, ¿cuál más? www, HTML. Entonces aquí ya estoy en la carpeta raíz del servidor. Vea si tiene los permisos correspondientes. ¿Cómo yo sé que tengo permiso? Por ejemplo, para asegurarme que tenga los permisos, si no corregirlo, debería poder crear un directorio. Voy a llamar a este taller 1. ¿Ya? Si lo pude crear, es porque estamos ok. ¿Cómo le di los permisos para poder yo crear carpeta en el directorio www? ¿Se acuerdan cómo se dan los permisos, no? Sí. ¿Cierto? Yo debo tener permisos para poder después subir archivos. Yo pude crear la carpeta, entonces tengo permiso. ¿Cómo se hacen en el servidor Linux? A ver si se recuerdan. Se mete la... ¿Cierto? Nosotros, la carpeta que acabamos de ver, está ubicada ¿dónde? En var, www, después que sigue, HTML, ¿cierto? ¿Ya? Y lo que vi fue el archivo index y la carpeta llamada taller 1. Pero lo que queremos es darle permiso a la carpeta raíz, a la www o a la HTML, a la HTML. Porque dentro de HTML van a estar todas las carpetas, ¿cierto? ¿Cómo le aplico todos los permisos a esa carpeta? Eso, muy bien, muy bien. Están recordando. Se están ganando el adhesivo, ¿cierto? El sticker. Entonces sería... ¿Ya? Dentro de cd var, cd www, aplico chmod 777 html y le di todos los permisos al directorio. Todos los permisos al directorio. Entonces, ¿puedo crear carpetas? Puedo subir archivos. Estamos ok. Estamos ok. Profe, para darle permiso al usuario. A ver, es que ahí el que los puede hacer es el ROT. Entonces, en este caso, tú tienes que habilitar el ROT primero. Ejemplo. Entro con el usuario. Este usuario lo tiene, ¿cierto? El usuario normal. Entras con el usuario normal, mira. En el Linux. Te cambias a ROT, sudo su. Y te piden la contraseña, repetir la contraseña del usuario anterior. ¿Cierto? Y ahora hay que habilitar el permiso de ROT o la contraseña de ROT para que podamos hacer desde FileZilla todos los cambios necesarios y además de ello, este usuario que acabamos de entrar también tenga permiso. Sudo -u ROT passwd. ¿Sí? Entonces, le doy, ¿cierto?, permiso, o en este caso contraseña al ROT, la repito, ¿ya? Al hacer eso, yo puedo entrar ahora con el ROT, ¿cierto? Desde el login, entro directo, ¿ya?
Y como ahora doy los permisos, como los acabamos de hacer a la carpeta var www.html chmod 777 html, esto me permite que yo desde FileZilla, ¿cierto? Me voy a desconectar, ¿ya? Pueda entrar no con root aquí, porque root me va a dar un error, me dice que no tiene permiso, pero sí el otro usuario. Entonces tú ahora puedes entrar con el otro usuario. Veamos el ejemplo. Mira, voy a tratar de entrar con root y veamos lo que pasa en forma remota. Estoy entrando con root, ¿cierto? Y va a quedar. No tengo permiso porque root solamente es local, no es remoto. Entonces aquí yo que cambio el otro usuario. Y como tengo todos los permisos, puedo entrar. Entonces puede crear, ¿cierto?, otro directorio. Ya. Taller 1 no interesa por el momento. Ya. Lo que van a hacer es borrar el archivo por defecto, dejar el servidor y crear una carpeta que se llame taller 1 mientras. ¿Ya? Taller 1 y la borran. Borran el index. ¿Ya? Como usted tiene permisos, puede eliminarlo. ¿Ya? Puede eliminarlo. Y debería haber esto, solamente la carpeta que creamos recién a modo de ejemplo, taller 1. Entonces borrar el index del Apache y dejarlo por defecto. Ya, con respecto a lo que debemos empezar a configurar en los equipos, desde el cliente, ¿cierto? Ya deberíamos borrar el index, tener una carpeta como ejemplo taller 1. Esa carpeta por el momento no tiene nada, pero nos da ¿cierto? Nos da la idea de que ya podemos subir archivos, ¿cierto? Tenemos los permisos necesarios. En el phpMyAdmin, ¿cierto? Vamos a tener que hacer alguna configuración y lo que es crear un usuario. Por lo tanto, el usuario que está por defecto es el usuario root, ¿cierto? Vamos a entrar con root, que fue el que hicimos en la instalación de MySQL cuando lo implementamos la vez anterior. ¿Ya? Entramos con root y vamos a crear un usuario con todos los privilegios. Esa sería la primera instancia. ¿Ya? En el servidor recuerden que estamos trabajando mientras con uno solo. Y después los otros van a ser para replicación de base de datos, que es la evaluación que vamos a entregar, la parte investigativa. Crear un usuario nuevo en el servidor MySQL, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. Porque por defecto solamente trae, ahí vemos el root replicado. Y crear un usuario con todos los privilegios. ¿Ya? Agregar un usuario nuevo. Ahí le dan un nombre al usuario. Cualquier servidor para que tenga conexión remota, ¿cierto? Desde cualquier máquina, cualquier host. Y le dan contraseña. Y luego cuando define qué privilegios va a tener este usuario, todos los privilegios. Ya. Y sería por el momento en el servidor de base de datos. ¿El servidor queda en blanco, cierto? Sí, en blanco, cualquier servidor queda, para que permita que desde cualquier dirección IP puedas conectarte, porque recuerden que van a hacer replicación después, trabajar o sincronización. Ya, en blanco. Y se crea el usuario. ¿Qué nos falta? Debemos ir a la máquina Linux, ¿cierto? Y modificar un archivo de MySQL, ¿se acuerdan? ¿Que hay un archivo que modificar? Profe, en la parte de base de datos para los usuarios lo dejó en blanco. Todo en blanco. Todo en blanco. Solamente le dimos todos los permisos. En tanto, en el servidor que estamos trabajando, deberían, ¿cierto? Deberían ir
a la carpeta etc, ir al directorio etc y editar el archivo de MySQL. ¿Ya? ¿Cierto? Dentro de etc, dentro de MySQL, el directorio MySQL, hay que abrir el archivo my.cnf con un editor de texto, ¿cierto? Con B o con Nano. Puede ser, yo voy a ocupar Nano en esta ocasión. Nano my.cnf. ¿Ya? Hay que abrir el archivo y cambiar una línea. ¿Se recuerdan qué línea era? Hay una línea que modificar, que lo hicimos alguna vez. La que tenía dirección IP de... Eso, la que tiene la local, ¿cierto? La bin address. Local 000. Eso, la bin address. Entonces, lo que dejamos por defecto el puerto, el 3306, no lo modificamos, pero vamos a la línea bin address, ¿cierto? Por defecto viene la 127.001, hay que dejarla en una dirección, ¿cierto? Genérica, que es la 0.000, como está ahí. ¿Sí? El caso que no lo habían hecho, el momento de hacerlo. Y guardan el archivo, ¿cierto? Control O para guardar y Control X para salir. ¿Ya? Control O y Control X. ¿Ya? Ya estaría listo en la parte de el servidor de base de datos. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Para poder montar nuestra primera página, una página hecha, ¿cierto? A modo de ejemplo, lo que van a hacer ustedes es, así como creamos una carpeta que se llama taller 1 en el servidor, en esa carpeta taller 1, lo que vamos a publicar, ¿cierto? Va a ser un carro de compra, que también vamos a trabajar con él en algún taller, y descomprimirlo y subirlo descomprimido. ¿Ya? Esta carpeta hay que descomprimirla ¿cierto? Viene en zip o RAR, y la descomprimen y la suben por FTP a la carpeta taller 1 del servidor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que crear primero. La carpeta completa la descomprimen local en el cliente y la subimos, ¿cierto? A taller 1. Yo de todas formas le voy a dar por nombre taller 1 acá y la voy a descomprimir aquí adentro. El OS Commerce es un carro de compra, que es un sitio que viene listo, ¿cierto? Y lo vamos a descomprimir local y después subirlo completo al servidor. Eso es lo primero. ¿Lo encontraste? Sí. OS Commerce. Es un OS Commerce 2.3. Es un sistema CMS, administrador de contenido, que viene listo y en este caso genera un carro de compra para hacer transacciones o generar una tienda virtual. Lo vamos a instalar mientras, lo vamos a aprender a instalarlo. Después vamos a trabajar sobre él. Y además de ello, vamos a ocupar otro software que se llama Adobe Flex Developer, que ese hay que instalarlo en el cliente. ¿Ya? Entonces, una vez que usted tenga descomprimido, ¿cierto? Sube por FTP las tres cosas. Una carpeta que se llama catálogo, una que se llama documento y otro que se llama léame, ¿cierto? Son los tres. En el que se llama catálogo, ¿cierto? Está el instalador con todo el código fuente de este sitio, ya que está hecho en lenguaje PHP, open source, ¿ya? Y tiene sus respectivas carpetas. Tiene una carpeta de instalación, la carpeta de imágenes, y este sitio tiene dos perfiles, un frontend y un backend. ¿Ya? Un frontend es lo que va a ver el cliente y el backend lo que ve el administrador. Por eso trae un perfil de admin, ¿cierto? Que tiene una visión distinta al sitio. En la carpeta que se llama docs viene incluso la base de datos, viene el esquema de la base de datos, como está hecha, la pueden visualizar, ¿cierto? Se abre con PDF y podrían ver cómo está hecha la base de datos del sistema al cual van a publicar ustedes. Todas las tablas y las relaciones. Y la documentación correspondiente. ¿Ya? Revisar le comunico que ya me funcionó. Gracias. ¿Ya? Por si se interesan ya más experimentar con estos sistemas, en este caso,
Está la base de datos lista. Son los 3 archivos. Este fue hecho con un editor con Workbench, ¿cierto? Estas son las bases de datos que trae el carro de compra y le echan un vistazo después para que sepan cómo se llaman las tablas, ¿cierto? Qué tablas están creadas, qué tipo de campos tienen. Ahí tienen la documentación de un modelo de base de datos. ¿Ya? Y viene otro archivo que es la documentación propia donde indica que es open source, se puede hacer modificación al código. Pero mientras necesitamos subir esto, los 3 archivos, las 2 carpetas y el archivo, a la carpeta taller 1 del servidor, con FTP. Entonces, esa sería la primera acción a desarrollar. Entonces suben, ¿cierto? Todo lo descomprimido. Ahí dejan subiendo. Ya. Mientras está subiendo el carro de compras, que ahí lo dejan ¿cierto? Puedes minimizar el FileZilla, que va publicando el archivo al servidor. De hecho, si yo miro acá al servidor, esto debería estar en la carpeta o directorio www, ¿cierto? Dentro de HTML y dentro de taller 1. A hundir, y ahí se están subiendo ya los directorios. Ahí está creándose el catálogo, el document, ¿cierto? Y se demora un par de minutos, ¿cierto? Es bastante, ¿cierto? Un poco demoroso la subida de archivos. ¿Ya? Son hartos archivos que tiene que subir este sitio. Y mientras, usted podría hacer la instalación del Adobe Flex. ¿Ya? Mientras sube los archivos por FTP, el Adobe Flex es bastante sencillo. Tiene un instalador. Le va a pedir un licenciamiento. Yo se los voy a pasar. El licenciamiento estudiantil. ¿Ya? Y vienen 3 carpetas comprimidas que son ejemplos de sistemas hechos con este software. Pero mientras lo va instalando, mientras instala el programa en el cliente, entonces estamos haciendo las 2 tareas simultáneas, subiendo el carro de compra y por otro lado instalando el software Adobe Flex Developer. Ya. ¿Qué es lo que hace el software Flex de Adobe Flex? Es un software desarrollado por la empresa Adobe y que permite hacer programación rápida. ¿Ya? Dentro de los tipos de sistema, ¿cierto? Nosotros estamos viendo sistemas distribuidos también, y por ahí dentro del curso se habla de los contextos de programación. Está la programación estructurada, ¿cierto? Que es la programación que se hace secuencia a secuencia. Está la programación orientada a objetos, pero también hoy día está bastante utilizado lo que es la programación extrema o programación llamada XP. Y este software permite generar programación XP. Ya, la programación XP no tiene que ver con lenguajes nuevos, no es aprender a programar lenguajes nuevos, sino es como yo los trabajo los lenguajes. ¿Ya? Por ejemplo, con la programación XP y específicamente con este software a modo de ejemplo, usted podría desarrollar una aplicación, por ejemplo, sin tener la base de datos primero y después hacer la base de datos o agregar módulos, ¿cierto? En el camino, durante está creando su sistema. Entonces nos cambia toda la estructura como se programaba antiguamente, ¿cierto? Que tiene que llevar un orden secuencial. ¿Ya? Entonces, mientras para que lo instalemos, Adobe Flex permite trabajar en varias plataformas o varios lenguajes. Puede trabajar en lenguajes Microsoft como SP, puede trabajar en PHP, ¿cierto? Puede trabajar con Eclipse, si usted quiere hacer aplicaciones web para lo que es, en este caso, sistemas Android u otro, pero su enfoque es netamente web, ¿ya? Desarrollo rápido en web. O sea, usted fácilmente en 10 minutos puede tener una aplicación lista
con mantenedores, con base de datos, con validaciones, ¿cierto? Rápidamente lo que se podría demorar un desarrollador, 1 o 2 meses, no tiene, en poco tiempo. ¿Ya? Ahí le ponen a sacar todo provecho. Entonces, la instalación, ¿cierto? No es muy difícil. La vamos a dejar instalar el software, no vamos a ocuparlo hoy día. Vamos a hacer la otra parte de la implementación del carro de compra. Adobe Flex, eligen el lenguaje nativo que es el inglés, ¿cierto? Luego me dice, me pide el espacio suficiente, le da términos y condiciones, que lo leen todos, ¿cierto? Sí. ¿Leyeron su licenciamiento? Perfecto. Y me indica la carpeta o ruta donde se va a instalar Adobe Flex. ¿Ya? ¿Dónde te ponen la licencia? No la saltan nomás, sin licencia. Después le agregamos la licencia. ¿Sí? Tengo un pequeño problema con el Adobe Flex. ¿Qué problema le dio? O sea, trato de instalarlo y me sale que la ubicación no existe. ¿Qué ubicación? Cámbiala. No, es que pasé el archivo, he pasado el archivo varias veces y aparece lo mismo. ¿En el escritorio? ¿Qué puedo? Cuando les pide componentes adicionales no elegimos, porque si no instala el de Eclipse, que se puede bajar después, o el CallFusion, que es un plug para trabajar con Dreamweaver, con el lenguaje propio de Dreamweaver. ¿Ya? Solamente declaramos que Adobe Flash Pro es para Explorer y para Netscape, nada más. Lo que viene por defecto. Y el resto, instalar. Cuando les pide licenciamiento, omiten el licenciamiento, después lo agregamos. ¿No pidió? Y como también puedes generar o desarrollar aplicaciones o trabajar con Java, también requiere que esté la JVM muchas veces instalada, ¿cierto? La Java Virtual Machine. ¿Qué buen compañero? ¿Dónde? Después comprueban en la instalación el software, ¿no? Lo levantan, inician el software y le debería pedir, ¿cierto? Un serial. Le ponen continuar trial, después nosotros vamos a agregar ¿cierto? Le voy a mandar ya por el correo el validador, que el validador es una licencia de estudiante. Y queda definitiva, ya, hecha por Dreamweaver. Hasta ahí es todo lo que tenemos que tener, ya, el software. Es muy parecido a cualquier software de desarrollo, ¿cierto? Va a tener interfaz de código, vista, diseño, pero lo que hace esto es conectándose a un servidor remoto y yo, código que voy generando, se va publicando inmediatamente. Ya va trabajando directamente en un servidor. Y para eso vamos a ocupar el servidor después el Linux, ¿cierto? Para hacer mini aplicaciones y que se vean reflejadas inmediatamente. Ya, pero por eso basta con esto que tengan, ¿cierto? Preinstalado su... ¿Pero este ya no está ahora o no sale más? Porque no está en el Adobe Collection. Sí. ¿Cómo? ¿Ya no sale en el Adobe Collection? Porque lo viste tú buscar acá y no encontré. No, está como componente ahora. ¿Cómo ves de Dreamweaver? Claro, como componente, lo integraron. Se integró a la plataforma completa de Dreamweaver, pero también se trabaja en forma autónoma, como lo tenemos ahí. ¿Ya? Con eso basta. Con respecto al carro de compra que hemos publicado, ¿cierto? Sí. Debería ya estar subido todo el contenido, ¿sí? Y nosotros vamos a preconfigurar, ¿cierto? El carro de compra. Y con eso vamos a hacer la parte hoy día para que el resto se ponga al día con las tareas correspondientes. Entonces dentro de taller 1, ¿cierto? Debería haber quedado el carro de compra que montamos recién. Vamos a revisar. Expectativa. Pensé que este era el último. No, sí. ¿Ya? Ahí está, pero. Y el instalador, ¿cierto? O la instalación se hace desde el directorio catálogo. Catálogo. ¿Ya?
catálogo. En doc está toda la documentación del sistema, base de datos y licencias. Entonces, dentro del catálogo, lo primero que va a abrir, ¿cierto?, el asistente de instalación del OS Commerce, ¿ya? Ahí le explica, o los que quieren interiorizarse, OS Commerce, ¿por qué es bueno que lo aprendan a usar? Porque hay hartos sistemas de gestión que son carros de compra hoy día. Está PrestaShop, Magenta y otros más. Pero OS Commerce es el más utilizado en los servicios de hosting. Y de hecho, muchas tiendas trabajan con OS Commerce. Un simple ejemplo, PC Factory. La tienda virtual de PC Factory completa está hecha en OS Commerce. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los desarrolladores? Ocuparon este sistema y lo modificaron o personalizaron para la empresa. Entonces, usted puede levantar carros de compra ¿en cuánto tiempo? En el menor tiempo posible. ¿Ya? Son preconfigurados y lo puede personalizar completamente. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice que para instalar necesitamos revisar algunas librerías que pueden estar en nuestro sistema y hay que ver cuáles son y cuáles están o cuáles faltan, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahí aparece alguna de ellas, por ejemplo, QRL, ¿ya? Dice recomendadas, pero no dice que sea requerida, obligatoria, ¿ya? Pero sí las que tienen, lo que tenemos que tener es el motor de base de datos, MySQL, ¿cierto? Y tener los archivos o la versión del sistema operativo más actualizado de PHP y de Ubuntu. Por lo tanto, estamos ok con el servidor. Lo que sí debemos cambiar, fíjense, son unas rutas y dar unos permisos. Entonces me dice que debo darle permisos de lectura y escritura total, los 777, a dos archivos. A un archivo que se llama configure.php, que va a la configuración del sitio y los parámetros de conexión con un servidor y que están dentro de esa ruta, dentro de catálogo, includes configure.php. Y además al otro configure que está dentro de admin. Son dos configure, uno que va para el frontend y otro para el backend. Entonces lo que va a hacer usted es buscar esa ruta en el servidor y cambiarlas por los permisos 777 a los archivos. Si los directorios se cambiaban con el archivo, perdón, con el comando chmod, los archivos se cambian con el comando chow o chown. Ya, entonces hay que ir cambiándolo y ver que los permisos se actualizan. Ya, usted va a ir al servidor, ¿cierto? Va a buscar las rutas que le dice, ¿cierto? Que termine de subir. No es difícil lo que vamos a hacer. Entonces la primera ruta dice que debo entrar a catálogo, ¿cierto? A hundir para ir viendo. Dice que debo entrar después a includes, a hundir. Y ahí está el archivo a cambiar. El archivo que se llama configure.php, ¿cierto? El primero, configure.php. Lo debo abrir o lo debo modificar. No tengo que abrirlo en realidad. Si quiero abrirlo es para revisar qué es lo que tiene. ¿Ya? Si me interesa abrirlo, ¿cierto? Lo podría hacer con qué comando? Con nano, ¿cierto? Configure.php. De ahí usted va a revisar que vienen líneas comentadas y otras decomentadas, ¿cierto? Y está la información propia del servidor, ¿cierto? Todas las variables de conexión. Por ejemplo, está... Y las que se van a crear, ¿por qué vienen en blanco ahora? Porque se van a llenar después, o yo también las podría llenar a mano. ¿Qué encuentro acá? ¿Cierto? Por si quiero hacer las modificaciones de mi sitio. Un usuario para la conexión de MySQL, el que creamos recién, ¿cierto? La contraseña de la base de datos del usuario que creamos recién. ¿Qué más viene en blanco? El nombre de la base de datos. Dice que viene por defecto que se llama OS Commerce. Ahí nosotros podemos crear nuestra propia base de datos, ¿cierto? Y esos parámetros los podemos modificar, ¿ya? Por eso vienen ahora, por lo tanto, en comillas simple y en vacío, ¿cierto? Se pueden llenar para después hacer la configuración de su sitio, ¿ya? ¿Qué más nos encontramos en el archivo configure? Nada más por el momento, ¿ya? Entonces lo voy a cerrar y le voy a dar los permisos. ¿Cómo le doy los permisos de lectura y escritura? Porque me lo está pidiendo. Se lo doy con el comando chown. S-H-O-W-N. Chown 777 y luego el nombre del archivo. En este caso es configure.php. Le doy los permisos. Actualizo la página acá de la instalación del OS Commerce. Voy actualizando, ¿cierto? Y, ¿cierto? Deberíamos empezar a ver ya los permisos que pasaran. ¿Y cuál más debo modificar?
debo ir a la otra ruta y modificar dentro de catálogo, dentro de admit, include el otro configure PHP. ¿Ya? El otro configure PHP. No, no es. Pero que hicimos. Ah, no. Esa fue no está bueno. ¿Ah? Ya, la necesitas para que El agua, el la luz. Casi me eché de la casa. Ya. El otro archivo configure PHP también es muy similar y también trae información de conexión. Y también le da los permisos con chmod o chown en este caso. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre usar chown y chmod? ¿Ya? Chown es para archivos y chmod es para carpeta, pero también para archivos. Por lo tanto, si yo ocupo hacer el chown, le doy solamente al archivo el permiso, pero si lo hago con chmod, le da a la carpeta y a todo. Si lo vemos de esa forma, tiene un nivel superior o jerárquico. Por eso yo también lo podría hacer con el chmod, ¿cierto? 777 configure.php. Lo puedo hacer también. ¿Ya? Y ahí cambia, ¿ven? Ya empieza a salir del listado y pasa la configuración. Entonces tengo dos formas de hacerlo, con chmod o con chown, como usted quiera. Yo prefiero usar el chmod porque tiene más privilegio que el chown. Entonces la idea es que cambie las dos líneas, le dé permiso a los dos archivos y actualiza la instalación del navegador de OS Commerce. chmod o chown 777 configure.php. Con chmod, sí. Y ahí pruebo. Voy comprobando. Actualizo la página y ya no están los archivos con los permisos denegados. Ahí pasan, ¿cierto? Y ahí cambia de retry, de intentar, a start. Va a modificarse después. ¿Ya? Ahora instaló, ¿cierto? Ya. La instalación, ¿cierto? Me va pidiendo los datos que va a tener la máquina servidor donde va a estar alojado este sitio de compra. ¿Ya? Este integra base de datos, codificación y frontend y backend simultáneamente. ¿Ya? Database Server me pide la IP. Yo la puedo dejar de distintas formas. La puedo dejar como localhost, la puedo dejar como IP local o también la puedo dejar con la dirección IP estática. Usted elige cómo quiere declarar, ¿cierto?, la dirección del servidor. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, además de ello, me pide el usuario de la base de datos, que es el que creó hace un rato atrás en MySQL, la contraseña de su usuario y luego el nombre a la base de datos. ¿Ya? Taller 1 podría ser, ya que vamos teniendo el mismo orden. ¿Ya? En este momento la taller 1 no existe en el servidor, no está la base de datos y se va a crear. Se va a llenar o autocompletar con la instalación del OS Commerce. ¿Ya? Taller 1. Entonces usted define. Entonces tenemos los tres parámetros. Recuerden que la IP del servidor, Database Server, podría ser la local, podría ser localhost o podría ser la IP. Usted define cuál de las tres usar.
¿Ya? Ahí me está diciendo que... Vamos a cerrar. Ya, fíjense el error. El error que me está diciendo es que para poder llenar esta base de datos, la base de datos tiene que estar creada antes. Entonces, lo que va a hacer usted, va a entrar a phpMyAdmin y va a crear la base de datos con el nombre, pero sin tabla. Y lo que hace el OS Commerce es llenar con tablas esa base de datos. ¿Ya? ¿Cotejamiento? La deja por defecto. La dejamos por defecto. Entonces, entro al servidor, ¿cierto? No me deja pasar porque me dice que no existe la base de datos. ¿Ya? Entonces acá la creo como taller 1, base de datos, crear base de datos nueva. Taller 1, la dejo por defecto, sin ningún cotejamiento especial, y crear. Nada más. Ahí está la base de datos taller 1, pero por el momento no tiene tablas, ¿cierto? Sin tablas. Ahora voy a los e-commerce, ¿cierto? Voy a los e-commerce y me va a decir que va a importar la base de datos. ¿Ya? La va a importar la base de datos. Entonces lo que va a hacer en un momento más es llenar, ¿cierto? Con registro y con tablas la base de datos que se llama taller 1. Y si yo la reviso, ¿cierto? Ya está importada. Y están todas las tablas de sistema. Van a empezar a aparecer después en un momento más. ¿Ya? ¿Ya? Esto se va a llenar con datos en un momento más. ¿Ya? Rutas. El sistema genera dos rutas. Hay una ruta que se llama web address y otra web route. ¿Cuál es la diferencia? El web address es como yo llego por el navegador desde los clientes, ¿cierto? Es la ruta lógica. Y el web route o web server route es la ruta física. Me dice que va a estar alojado en esa carpeta en el servidor y así yo lo voy a visualizar. ¿Ya? Entonces doy continuar, ¿cierto? Reviso la ruta. Esta ruta después tenemos que hacer algo porque si no tenemos que entrar con catálogo, /catálogo, taller 1. La idea es que después hagamos un index que cargue la página, ¿cierto? Directamente. Y lo tengamos que poner en la ruta manual. Y para eso va a aparecer el DNS después, ¿cierto? Cuando tengas que construirlo, para búsqueda por DNS, apunte en archivo y abre el sitio. Continuar, continue. Ya, ¿qué datos llenamos acá? Como estamos creando una tienda virtual, ¿cierto? Es llenar los datos que va a tener la tienda. Aquí puede ser su nombre fantasía, ¿cierto? Alexis Store, por ejemplo, ¿cierto? Usted elige, genera un nombre, genera un usuario de administrador y ese usuario va a ser para el backend para configurar el sitio, ¿ya? Por ejemplo, mi tienda se va a llamar PC Factory, ¿ya? Ya, ahí tengo mi sitio, contraseña, locación. ¿Ya? Esta información se puede después modificar, se va a guardar en el archivo configure PHP, ¿cierto? La podemos modificar más adelante, pero estamos creando un usuario para el backend, contraseña, correo de aviso y nombre de la tienda. ¿Sí? ¿Qué problema tiene? Dice que no se puede conectar al servidor, no se puede con la dirección. ¿Cuál dirección? ¿Cuál? La 192.168. Déjala con la dirección localhost. La local. Ya. Cuando termine la instalación,
el sitio tiene dos vistas, dos Christopher. El Online Store es el front-end y el Administration Tool el backend. Entonces son dos sitios en uno, ¿ya? Lo que me recomiendan después me dice que debo modificar o borrar un archivo. Hay que borrar un directorio. ¿Qué carpeta hay que borrar? La install, porque si no, cada vez que ejecute va a arrancar el nuevo, ¿cierto? El nuevo proceso de instalación. El Online Store es lo que vería el usuario y vería algo similar a esto, ¿ya? Donde un carro de compra, como lo que ustedes han visto a veces en el mercado, se generan transacciones, un medio de pago, ¿cierto? Y voy guardando en una cesta los productos ¿cierto? A comprar, ¿ya? Esta es la vista del cliente. Pero nuestro sitio, ¿cierto? También tiene una vista del admin. ¿Cómo llego a la vista del admin? /admin. Entonces, en la ruta, una ruta es para llegar a la parte de administración y la otra vista es la del cliente. Tenemos entonces el frontend y tenemos el backend. Aquí ya estoy interactuando con el backend. Y con el backend puedo entrar a ver todo lo que es las estadísticas del sitio, configuración, generar más productos para el carro de compra, modificar diseño u otro. Son las dos vistas que tiene el sitio. Backend y frontend. Entro una con la ruta, la IP del servidor, el nombre del directorio, la carpeta, hasta catálogo, y la del backend es con admin, /admin, ¿cierto? Entonces, para que ya empiecen a echarle un vistazo, el sitio ya está montado por el momento, ¿ya? No está configurado, solamente tenemos la instalación básica. Funcionó entonces hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí. Kumac-JG. Entonces, frontend, backend. ¿Ya? La base de datos se llenó, ¿cierto? Se autocompletó. Tiene las tablas propias del sistema. Si usted quiere echar un vistazo, está una que se llama users por ahí. Están los usuarios del sistema. Si los quiere crear más usuarios, eliminarlo. O los puede hacer con el asistente propio del OS Commerce. El OS Commerce puede cambiar módulos, editar plantillas, diseño. Se integra con algunas frameworks como Bootstrap. O sea, puede personalizarlo completo a su gusto. ¿Ya? Y después empieza a cambiar los lenguajes, el idioma, el valor monetario con que va a trabajar, símbolo peso, ¿cierto? Idioma español, peso chileno, etc. ¿Ya? Entonces ahí vamos haciendo la configuración previa. Era Kumac-medio-JG. Ahí está el usuario, el que creamos nosotros, el administrador, y está su contraseña en MD5. Yo puedo crear más usuarios y darle todos los permisos. ¿Cierto? Ahí se ve. Pues echamos la base de datos. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Si yo puedo instalar este sistema en mis plataformas, ¿cierto? Ese sistema distribuido, conozco las tablas, tengo el esquema como están hechas las bases de datos, podré conocer una plataforma de venta como PC Factory y saber cómo se llaman tus tablas, si está hecho en este mismo sistema. Sí, pues señor, puede saber. ¿Hay vulnerabilidades? Sí. Tengo harto ganado, sé cómo se llaman las tablas y sé cómo están relacionadas porque está el esquema guardado. El resto investigue ahí, ¿cierto? ¿Cómo puedo acceder? Si ya conozco en gran parte de la información. La recomendación para los que instalaron el carro de compra es que esto no debe verse. ¿Cómo hago que no se vea esto? ¿Qué debo poner aquí? ¿Qué archivo? Un index que apunte a la carpeta catálogos. Y dentro de catálogos se abre otro index. Es index.php. Entonces, eso es lo que tenemos que generar. La idea es que nuestro cliente no vea esto, ¿cierto? Sino que pase directamente. ¿Ya? Así que aquí en la raíz de taller 1, crear un index
HTML que apunte a catálogo y adentro a otro index.php, ¿cierto? Con un redireccionamiento. Ahí tienen la tarea para terminar mientras los que están avanzados. Ya le damos tiempo al resto que se ponga al día. El primer redireccionamiento tiene que ser en HTML. Puede ser en PHP. Aquí lo voy a hacer en HTML primero. ¿Ya? Entonces sería la ruta. La ruta que daríamos. Sí. Pero esto es redireccionamiento a carpeta. La carpeta. Sería catalog / index.php. Estoy redireccionando y lo publico. Como está en la misma ruta, al mismo nivel, ¿cierto? Abre solamente o llama a otra carpeta. Y guarda.